Bienvenidos a un nuevo vídeo en Crimen Mundial. Las películas de terror pueden a veces retratar historias ficticias, pero en muchos otros casos, no. De seguro conoces la película El exorcismo de Emily Rose. Pues bien, fue basada en una historia real, el cual también fue un crimen. Annelies Michel es la protagonista del vídeo de hoy. Esta joven alemana que empezó a mostrar problemas de salud y que terminó sometida a intensas sesiones de exorcismo, porque sus padres y dos sacerdotes creían que estaba poseída. Annelies Michel era una joven que pertenecía a una familia profundamente católica en Leibelfingen, Alemania, que acudía a misa al menos 2 veces por semana acompañada de sus padres y sus 3 hermanas. No obstante, su vida cambiaría durante la adolescencia. Sin previo aviso, en 1968 comenzó a sufrir convulsiones violentas epilepsia, pero los medicamentos no lograron estabilizar su condición. Luego de esto, presentó un cuadro de depresión profunda y la tuvieron que hospitalizar y tratar con medicina tradicional. Sin embargo, cuando cumplió 20 años de edad, la joven empeoró de salud, pues comenzó a decir que escuchaba voces y ya no toleraba ver objetos religiosos ni símbolos religiosos, además de que había comenzado a oír voces, por lo que incluso llegó a intentar el autodesvivirse. Para los Michel, que la religión era el pilar de su existencia, lo que Annelies tenía no era una cuestión médica, estaban seguros de que había una presencia demoníaca dentro de ella. Convencidos de que solo un exorcismo podría salvarla, dieron con los sacerdotes Ernst y Arnold Lenz, quienes ofrecieron las palabras que tanto necesitaban escuchar. Para ellos Annelies efectivamente estaba poseída y fue entonces cuando comenzaron los exorcismos. La determinación de la familia Michel y su fe inquebrantable los llevaron a un camino tortuoso, donde la medicina y la religión se enfrentaron en una lucha desesperada por el alma y la vida de Annelies. ¿Hasta qué punto puede llegar la fe ciega? La respuesta a esta pregunta se puso de manifiesto durante las brutales sesiones de exorcismo que Annelies soportó. Durante los 11 meses en que Annelies fue sometida a exorcismos, su calvario alcanzó niveles extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana y podían durar hasta 4 horas cada una. En cada ritual, Annelies era encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Los sacerdotes Ernst y Arnold Lenz, convencidos de la presencia de demonios, identificaron a varias entidades malignas en Annelies, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso a Adolf Hitler. Estos nombres resonaban con horror entre los presentes y acentuaban la gravedad de la situación. En las grabaciones de las sesiones, que suman más de 42 horas de audio, se pueden escuchar las voces de Annelies cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba de la posesión. La joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión, rompió sus ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Annelies a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró su ya frágil condición física. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Annelies estaba en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. «Mamá, tengo miedo». Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annelies finalmente no pudo más. La autopsia y juicio realizados después de su fallecimiento revelaron las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. Annelies, que pesaba solo 30 kilos al momento de su fallecimiento, falleció de desnutrición y deshidratación. Tenía apenas 23 años. El deceso de Annelies no solo conmocionó a su familia y a la comunidad, sino que también desató un feroz debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos parentales. ¿Hasta qué punto deben los padres tener la libertad de decidir sobre los tratamientos de sus hijos? ¿Debe el Estado intervenir en casos donde las creencias religiosas ponen en peligro la vida de una persona? La tragedia llevó a un juicio por negligencia que resultó en la condena de los padres de Annelies y de los sacerdotes altirens. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno porque ya habían sufrido lo suficiente entre comillas, según la justicia alemana, mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional.
El caso de Anneliese Michel sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión, y plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de en el exorcismo? El caso también abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos en la era moderna. La condena de los sacerdotes Ernstalt y Arnold Lenz, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en lo que respecta a la colaboración con la medicina moderna. En 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano una revisión del rito del exorcismo a la luz del caso Michel. Aunque inicialmente sus recomendaciones no fueron adoptadas, en 1999, el Vaticano actualizó el rito del exorcismo por primera vez desde el siglo XVII. Entre los cambios más significativos, se incluyó la necesidad de que los exorcistas reciban entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. El exorcismo de Anneliese Michel trascendió su tragedia personal y se convirtió en una narrativa popular que alcanzó a millones a través de la cultura mediática. Su historia fue adaptada al cine en la película de 2005 El exorcismo de Emily Rose. Aunque la película se tomó libertades artísticas, presentó al mundo una versión dramatizada de los eventos, lo que generó un renovado interés y controversia sobre el verdadero caso de Anneliese Michel. La película mostró a una joven devota atrapada entre dos mundos, el de la medicina moderna y el de las creencias religiosas tradicionales. Hollywood, con su capacidad para magnificar y dramatizar eventos, convirtió a Anneliese en un símbolo de la lucha entre estos dos enfoques para entender y tratar el sufrimiento humano. El impacto cultural de la historia se extendió más allá del cine. Documentales, libros y programas de televisión exploraron los detalles del caso, presentando diversas perspectivas y opiniones. Para algunos, Anneliese Michel se convirtió en un mártir moderno, una joven cuya fe inquebrantable la llevó a una lucha épica contra el mal. Para otros, su caso es un trágico ejemplo de los peligros de anteponer la religión a la ciencia. ¿Qué te ha parecido la historia de Anneliese? ¿Crees realmente que se pudo haber evitado su situación con medicina o tratamientos? Déjanoslo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like, compártelo con aquellos amantes de los crímenes y suscríbete para seguirte enterando de casos como este. Un saludo, hasta la próxima.